hablarle a través de su palabra. La Biblia dice que el cielo y la tierra va a pasar, mas su palabra nunca va a pasar. La Biblia dice también: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es la palabra de Dios la que va a transformar y la que va a cambiar al ser humano. Yo voy a pasar y todo en este mundo va a pasar, menos la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene tanto poder que un hombre se le acercó a Jesucristo y le dijo desde lejos: di la palabra y mi criado sanará. Y Jesucristo le agradó eso, porque dijo Jesucristo: oh, cuánta fe hay en este hombre, por cuanto tiene fe se ha hecho. Es la palabra la que produce la fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es la palabra la que te va a acercar a Dios. Es la palabra la que te va a inducir a buscar a Dios. Es la palabra de Dios la que te va a producir de que tú tengas ese sentimiento hacia Dios y que puedas ser guiado por Dios. Pero esta misma palabra, si el ser humano la rechaza, esa misma palabra te va a condenar. Esa misma palabra te va a juzgar. ¿Sabe que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Jesucristo habitó entre nosotros, hecho Dios, siendo Dios, se hizo hombre. Y dice la Biblia que habitó entre nosotros. Cuando Jesucristo llega a decir estas palabras y dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, me llama la atención de que hoy el hombre dice: nadie ha visto a Dios. Es verdad, porque nadie puede ver a Dios. Nadie puede ver a Dios. Nadie en esta tierra puede decir: yo vi a Dios, Dios se me apareció. Eso es mentira. Ningún hombre, ninguna mujer tiene capacidad para ver a Dios, porque Dios es 3 veces santo. Amén. Nosotros somos pecadores y no vamos a poder resistir la gloria que hay en ese Dios santo y eterno. Pero Jesucristo llegó a decir: el que me ha visto a mí, hablando cuando estaba en esta tierra, el que me ha visto a mí. Felipe le preguntó y le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: tanto tiempo que tienes caminando conmigo y me dice que te muestra el Padre. Y ahí le lanza la palabra y le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesucristo vino a traer el pensamiento del Padre hacia la tierra. Vino a traer lo que Dios quiere para el ser humano. ¿Y qué Dios demanda del ser humano? ¿Qué Dios quiere? La salvación del ser humano. Dios quiere, escuche bien, morador de esta barriada, Dios quiere la salvación del ser humano. Por eso Jesucristo vino hace muchos años atrás a morir en una cruz públicamente. ¿Sabe que los clavos eran para usted? ¿Sabe que la corona de espina era para mí? ¿Sabe que los latigazos eran para usted y también la bofetada era para mí? ¿Sabe que el gargao, eso que le escupieron la cara a Jesús, era para usted? Y la bofetada era para mí. Hermano mío, Cristo vino a morir en una cruz. Es eminente que todo ser humano sabe el sacrificio que Cristo hizo por muchos años en una cruz, muriendo en una cruz. ¿Sabe que si Cristo no hubiera morido en esa cruz, el sacrificio hubiera sido en vano? Mi predicación hubiera sido en vana. Yo no pudiera tener valor ni motivación para predicar si Cristo no hubiera muerto en una cruz. Pero Él también murió y resucitó, se levantó de entre los muertos, y Él va a venir por segunda vez. El ser humano necesita conocer a Cristo, el cual le hablamos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo viene, Cristo cambia al ser humano. Amén. El ser humano no puede seguir su vida igual. Por eso el ser humano busca religiones. El ser humano busca tradiciones. Y las tradiciones lo mantienen más atados. Las tradiciones y las religiones lo mantienen alejado de Dios. Pero cuando el ser humano conoce a Jesucristo como su Salvador, conoce a Cristo, entonces Cristo viene a la vida del ser humano y hay un verdadero cambio. Hay un corito que dice: hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Es que solamente Cristo cambia
Cristo libera y Cristo va a venir por segunda vez. La historia de este mundo se cambió. La historia de este mundo, cuando hablamos de historia, hablamos de AC y AD. Antes de Cristo y después de Cristo. Porque Cristo vino a cambiar la historia de este mundo. Partió la historia de este mundo en dos. Se habla antes de Cristo y se habla después de Cristo. Y todavía se sigue hablando de Cristo que va a venir por segunda vez. Porque nosotros anunciamos de que Cristo va a venir por segunda vez sobre esta tierra. El día ni la hora nadie lo sabe. Por eso el ser humano tiene que prepararse. Por eso el ser humano tiene que estar percibido. Porque Cristo puede venir en esta noche. Cristo puede venir en este mes. Cristo puede venir en los próximos días. Cristo puede venir cualquier día. Porque el día ni la hora nadie lo sabe. Pero cuando Cristo venga, ojalá, morador de este lugar, ojalá que no te encuentres con una cerveza en la mano. Cuando Cristo venga, que ojalá no te encuentres con un fili en la boca. No te encuentres en un puboto con la vecina Ena. No te encuentres en un lugar haciendo algo indebido. ¿Sabe por qué? Porque las consecuencias van a ser tristes. La consecuencia va a ser triste, lastimosamente. Dios está preocupado por el ser humano. Porque si Cristo viene un día como hoy, ¿sabe cuánta gente se quedarían sobre esta tierra? ¿Sabe cuánta gente pensando que tienen religión? ¿Qué es religión? Déjeme explicarle qué es religión. Religión. Las religiones las ponen los hombres. Las religiones las hacen los hombres. ¿Qué es religión? Arrastrarse delante de un ídolo. Cuando una persona se postra delante de un ídolo inanimado, un ídolo que no tiene espíritu. La Biblia dice en el Salmo 115 que los ídolos no tienen espíritu, no tienen vida. Para que una persona se pueda mover sobre esta tierra tiene que tener espíritu y tiene que tener vida. Porque al tener espíritu tiene vida. Cuando el ser humano muere, lo primero que sale de su cuerpo es el espíritu. Amén. Lo primero que sale de su cuerpo es el alma. Porque el ser humano, sin ese espíritu que Dios le da, dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán, lo creó como un muñeco. Pero Dios tuvo que soplar aliento, hálito, espíritu, vida sobre Adán para que él cobrara vida. Adán era un muñeco, pero cuando Dios sopló sobre su nariz, le dio vida. Hoy el ser humano tiene vida porque hay espíritu en su cuerpo. Damas y caballeros, los ídolos no tienen espíritu. Los ídolos no tienen vida. Por eso hay gente que le hablan a María, le hablan a Don Bosco y ellos no lo pueden escuchar. Le hablan a San Judas Tadeo y no lo pueden escuchar. Tan terrible es que el ser humano tiene que cargarlo un paso para adelante, un paso para atrás. Porque tienen que cargarlo porque ellos no tienen vida, no pueden moverse. Pero el Dios al cual nosotros les predicamos, dice la Biblia en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y da su nombre Jesucristo. El ser humano tiene que escapar de la idolatría. La idolatría le está haciendo tanto daño a los hogares, porque cuando la persona se arrastra delante de un ídolo, delante de una imagen, no hay cambio. Usted sabe cuánta gente cuando van a la procesión de Portobelo, van a rezar, van a hurtar, van a violar, van a fumarse un creepy, un fili, y van a la procesión. Van a la procesión y van volados. Van a la procesión y van emborrachados. Van a la procesión y van fumando una calilla de cigarrillo. Y cuando regresan igual. No hay cambio. Pero cuando el hombre viene a Cristo, sí hay cambio. Porque Cristo produce un cambio de adentro hacia afuera. Amén. Cristo cambia la vida del ser humano. Por eso no le hablamos de religión.
Por eso no le hablamos de ninguna denominación ni de ningún otro nombre. Porque en ningún otro nombre hay salvación. Solamente a través de Jesucristo hay salvación. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo, hermano. A través de Jesucristo hay salvación. Amén. Cristo es el único que puede cambiar y puede salvar al ser humano. Ni yo tengo la capacidad de salvar a nadie. Ninguno de los que estamos aquí tenemos la capacidad de salvar a nadie. Por eso le hablamos de Cristo, que Él sí puede cambiar y salvar. Un ejemplo, cuando una persona se está muriendo, sea de cáncer, sea de SIDA, sea de alguna enfermedad, la gente cuando claman a Dios en el nombre de Jesús. Y Jesús, si le da la gana, tiene misericordia y puede levantar esa vida. Amén. Pero hay gente que por más que recen, que por más que incluso se le ha enseñado mal a la humanidad. ¿Sabe qué se le dice a la humanidad cuando alguien muere, cuando algún familiar muere? Se le ha enseñado que tienen que rezar a María, a Don Bosco, para que el alma del familiar pueda salir del purgatorio. Eso es mentira. El purgatorio, si alguien quiere purgarse, tiene que tomar un purgante. Pero en sí, ningún alma puede ir a un purgatorio. Existe un cielo y existe un infierno. Y todo aquel que rechace a Jesucristo como su Salvador va a ir a un lugar de tormento. Y todo aquel que reciba a Jesucristo como su Salvador va a ir al cielo. Porque esa es la norma de Dios. Cuando Jesucristo estaba en la cruz y habían dos malhechores, uno le injuriaba, uno le decía: si eres el Cristo, sálvate a ti, salvan a nosotros. Pero hubo otro que tenía una actitud totalmente diferente y que dio estas palabras: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay ningún otro hombre que pueda decir: hoy vas a estar conmigo en el paraíso, hoy te voy a llevar al cielo. Ningún otro nombre, ningún hombre. Solamente Cristo. Amén. Promete salvación y vida eterna. Amén. Al ser humano. Cristo. Amén. Escuche bien. Jesucristo. San Juan 14:6. Jesús llegó a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. Todos queremos ir al cielo. Si yo le hago una pregunta a los moradores de esta barriada y le pregunto: ¿quiénes quieren ir al cielo? Todos me van a levantar la mano, porque eso es lo que todos queremos. Pero hay un solo camino para ir al cielo. Y le hablamos de ese camino: Jesucristo. Jesucristo es el único que te puede salvar. Dama, caballero, joven, jovencita. Jesucristo es el único que te puede ayudar. ¿Por qué la religión le ha hecho tanto daño al ser humano? Porque no hay cambio. Vea la vida del que tiene Jesucristo, hay un cambio. Ese cambio no representa de que no hay errores. Todo ser humano está propenso a cometer algún error. La Biblia dice que ciertamente no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Pero la religión hace que el ser humano se ponga una bomba y quiera matar a su prójimo. Eso es religión. Cuando el ser humano conoce a Jesucristo, sabe que Jesucristo le dio: ama a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene a Jesucristo como su Salvador va a amar a su prójimo. ¿Por qué usted cree que salimos a la calle? ¿Porque no tenemos nada que hacer? ¿Porque no tenemos nada que hacer? No, hermano mío. No, hermano mío. Salimos a la calle por amor. Amor a Dios y amor a la humanidad. Porque hay un mundo que se pierde. Hay un mundo que está sobre esta tierra al borde de irse a una eternidad sin Dios. Sépase bien que si usted no tiene a Cristo, usted no tiene vida eterna. Sea quien sea, puede ser dama, puede ser hombre. Si usted no tiene a Jesucristo, la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 5, que el que no tiene a Cristo no tiene la vida, mas el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Amén. Entonces, es una decisión del ser humano. El ser humano decide para dónde quiere ir por toda una eternidad: o irse sin Dios o irse con Dios. Usted no ve que la gente tiene miedo a morir.
Cuando usted le pregunta a la gente, ¿usted está preparado para morir? La gente tiene miedo, no responde. Y peor, dicen, yo no sé para dónde yo voy. Sépase bien, si usted no tiene a Cristo como su Salvador, lo va a tener como juez. Si usted no tiene a Jesucristo como su Salvador, lo va a tener como juez. Ese mismo Cristo, después que ha hecho un sacrificio grande en esta tierra, y el ser humano dice, yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero a Dios, no quiero nada con Dios, déjeme vivir mi vida a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera, yo vivo mi vida a mi manera. Bueno, usted rechaza al Salvador, al que hizo el sacrificio por usted y por mí en una cruz. Cuando usted muere, no va a haber alguien que lo pueda socorrer. No va a haber alguien que le pueda ayudar en ese momento de dolor, en ese momento de angustia. Por eso, si usted tiene a Jesucristo, dice la Biblia, que el que tiene a Cristo, abogado tiene para con Dios. Hay un abogado. Cuando la gente está en algún problema aquí en la tierra, busca un abogado para que lo defienda. Bueno, ese abogado se llama Jesucristo, hablando de lo espiritual. ¿Sabe que ninguna sangre de ningún hombre puede limpiar pecado? Olvídese de María, María no puede limpiar pecado. Olvídese de Don Bosco, tampoco puede limpiar pecado. San Judas Tadeo mucho menos. Pero la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mira, hermano, ¿qué sangre tiene poder sobre esta tierra más que la de Cristo? Ninguna. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El pecado de la humanidad no se lava con jabón, no se lava con ningún tipo de jabón, ningún tipo de desodorante. El ser humano puede tener buen perfume y puede oler bien, pero su alma puede tirar un olor mal, desagradable delante de Dios. Le cito la Biblia, Génesis capítulo 6, dice que el olor de la maldad subió al cielo y Dios le desagradó tanto ese olor que destilaba desde la tierra. Porque el ser humano, cuando no tiene a Jesucristo, está perdido. Damas y caballeros, usted necesita a Cristo. No le hablamos de religión, no le hablamos de religión, le hablamos de una relación que el hombre debe de tener con Jesucristo. Sea dama, sea hombre, sea caballero, sea adulto, debe de tener una relación con Dios. Porque cuando Cristo llega al ser humano, hasta su manera de hablar, hasta su manera de pensar, hasta su manera de vestir, hasta su manera de vivir. Antes decía palabra sucia, ya no la dice. Antes jugaba lotería, ya no la juega. Antes vendía droga, ya no lo hace. Antes se emborrachaba, ya no lo hace. ¿Por qué? Porque hay un cambio cuando Cristo viene al ser humano. Cuando Cristo viene al ser humano hay un verdadero cambio. La gente bebe y se hace la señal de la cruz porque hay religión. La gente fuma el tabaco incluso para practicar brujería y lo hacen delante de una imagen, delante de un ídolo, porque hay religión. Los demonios, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10 versículo 20, habla taxativamente que los que se postran delante de un ídolo, a los demonios lo hacen. Los demonios son incorpóreos, son espíritus que necesitan un cuerpo, necesitan una imagen para poder posarse y hacer su fechoría. Los demonios se mueven así. Por eso cuando alguien mata, cuando alguien roba, cuando alguien hace algún daño, hay gente, y se han escuchado testimonios de algunas personas que dicen, alguien me habló y me dijo que lo matara. Nunca se me olvida, aquí mismito en Panamá, un joven de 19 años agarró a su abuela y la mató. Agarró también a su mamá y la mató. Y cuando le preguntaron, ¿por qué lo hiciste? ¿Sabe qué él dijo? Alguien me habló y me dijo que lo matara. Esos fueron los demonios. Satanás y los demonios hablan. Una persona hace muchos años atrás se iba a quitar la vida y decía que escuchaba voces y que decía la voz, mátate, tú no sirves, no vales nada. Pero él escuchaba otra voz que le decía,
tú vales para Dios. Tú vales para Dios. Entonces, hay dos voces que te hablan. Está la voz de Satanás y de los demonios que te dicen que tú no sirves, que no vales nada, que te quite la vida. Pero también está la voz de Dios. Y la voz de Dios viene siempre a través de su palabra. Por eso usted en esta noche, si ignora la voz de Dios, si ignora el mensaje de Dios, usted está rechazando al único que lo puede ayudar, y es Jesucristo. Por eso le hablamos de Él. Probablemente alguien se ofenda, alguien se sienta, porque los mensajes cada vez que se predica es para traer, para que el ser humano se sienta incómodo. La palabra de Dios es para traer incomodidad. El que está en borrachera, la palabra de Dios lo va a incomodar. El que está en brujería, la palabra de Dios lo va a incomodar. El que está en maleantería, la palabra de Dios lo va a incomodar y se va a sentir mal. Porque el pecado nos hace sentirnos bien. El pecado nos hace sentirnos cómodos. El pecado nos habla y nos dice: tú estás bien, tú crees a Dios a tu manera y tú vas para el cielo. Y no sabes que Satanás te está engañando. Porque la Biblia dice, le cito la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Escuche bien, morador de esta barriada. Si Dios nos perdonó a los ángeles cuando se rebelaron contra Él, si Dios nos perdonó a los ángeles cuando se rebelaron y hicieron su fechoría, Dios no los perdonó. ¿Usted cree que Dios le va a tolerar el pecado a alguien? Dios quiere perdonar el pecado. Pero si alguien dice: yo no quiero que Él me limpie, yo no quiero que Él me perdone, yo no quiero que Él me sane, entonces Dios no puede hacer nada. Si un padre de familia quiere darle una bendición a un hijo, pero el hijo rechaza la bendición, por más que el padre quiere, no se la puede dar. Si un hombre, te paga tu deuda, y eso fue lo que Dios hizo. Dios le pagó la deuda del pecado a la humanidad, mandando a Jesucristo. Ya esa deuda está paga. Pero el ser humano no quiere recibir ese papel que es el perdón de Dios. Y dice: ¿quién? Yo no necesito al Dios el cual este varón está predicando. No necesito a Jesucristo. Déjame vivir mi vida a mi manera, con María, con Don Bosco, con San Judas Tadeo y con todos los santos. Él fue el profeta. Terrible. Porque al final, mira hermano mío, al final, ninguno de ellos te pueden salvar. Ninguno. Pedro llegó a decir en Hechos capítulo 4, versículo 12: porque en ningún otro nombre hay salvación. Solamente en Jesús. Solamente en Jesús. Por eso le citamos la Biblia, porque don Ole, hay gente que no conoce la Biblia, y como no conoce la Biblia no la saben. Pero la Biblia es la que trae la claridad. La claridad. Si usted practica brujería, si usted va para donde un brujo, para que le lea la mano, para que le tire el caracol, para que le tire el agua chocolate, el agua gris, para que le tire el tabaco, para que le tire humo a través del tabaco, sépase bien, usted está trayendo la maldición a su hogar. Usted está trayendo a Satanás y a los demonios, porque el padre de la brujería se llama Satanás. Y aquí, en estos lugares, hay mucha gente que están practicando esa práctica llamada la brujería. Sí, Señor. La brujería está acabando con muchos hogares. La brujería está trayendo lutos a los hogares. Mira, hermano mío, hay gente que ve en sombra, hay gente que tiene miedo en la noche y sienten pesadez. Bueno, esos son Satanás y los demonios que muchas veces se le manifiestan en su hogar y que usted no tiene control. Por eso usted reza y usted dice: en el nombre de María, en el nombre de Don Bosco. Ninguno de ellos, mire, los demonios no respetan ni a María ni a Don Bosco, pero sí respetan a Jesucristo. Amén, amén. Sí respetan a Jesucristo. Sí, Señor. Los demonios se someten en el nombre de Jesús. Por eso cuando el hombre conoce a Jesucristo como su Salvador, incluso pierde temor. Hoy el hombre vive con temor. Tiene temor de que le roben, tiene temor de que lo maten, tiene temor de morir. ¿Pero por qué tiene temor? Porque no conoce a Cristo.
La Biblia dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Amén. Y cuando uno conoce el amor de Dios, ya no tiene temor. Quiero ir aterrizando y finalizando en esta noche. Damas y caballeros, usted el día de mañana no va a tener excusa de que no se le habló el evangelio. Probablemente te hayan presentado religión. Ve a una iglesia, no le hablamos de una iglesia. La iglesia no cambia al ser humano. ¿Usted sabe cuánta gente van a una iglesia y no han cambiado? Por eso le hablamos de Jesucristo. Porque Jesucristo es el verdadero cambio del ser humano. ¿Sabe cuánta gente han querido cambiar por su propia fuerza y no han podido? Porque solamente Jesucristo puede cambiar. Cuando usted ve que algunos rapeadores, algunos cantantes de música seculares están dejando su profesión para seguir a Jesucristo, eso debe llamarnos la atención, Villa. Amén. Eso debe llamarnos la atención, Joseph. Porque una persona con todos los millones que tiene y no es feliz, eso debe llamarle la atención al mundo. Porque hoy el mundo busca deleites, placeres, millones, plata, riqueza. Pero sépase bien que ni la plata, ni la riqueza, ni la fama, ni una mansión, ni $1.000.000 hace feliz a nadie. Oh. El único que te hace feliz verdaderamente es Jesucristo. Amén, amén. Y esa felicidad produce una paz interna. Que aunque tú tengas 1000 problemas, que aunque tú tengas necesidad, que aunque las cosas no te estén saliendo bien, pero la paz de Dios, dice la Biblia que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Porque hay gente que no entiende, pero ¿cómo este hombre puede tener paz en medio de una sequía, en medio de algunas dificultades? Es que la paz que Dios da no proviene de la plata, no proviene. Hay gente que tiene que comprar algunas cosas para poder sonreír. Mira, hermano mío, cuando uno tiene a Cristo, Cristo te hace reír. Amén. Por eso decía un predicador hace muchos años atrás: sonríe que Cristo te ama. Amén. Sonríe que Cristo te ama. Hay que sonreír, porque cuando Cristo nos ama, hay que sonreír. El verdadero amor se encuentra en Cristo. Amén. Quiero hacer una oración en esta noche. Esta calle Cuarta, mejor conocido como calle Cuarta, aquí en Santa Dubíe, necesita a Dios. Necesitamos de Dios. ¿Sabe usted para dónde va después que parta de esta tierra? Probablemente hay gente que ni saben después que muera. La gente piensa que van para el cielo. Ese es lo primero que la gente piensa. Cuando muero, voy para el cielo. Y no importa cómo morí, si morí en borrachera, si morí en adulterio, si morí en fornicación, si morí practicando brujería, yo voy para el cielo. Eso no es lo que dice la Biblia. Apocalipsis 20:15 dice: y los libros fueron abiertos, y todo aquel que no se halló inscrito, así como la gente se inscribe en partidos políticos, así como la gente está inscrito en algunas planillas, ya sea del gobierno o de algún trabajo, para poder beneficiarse y tener un pago la quincena y los 30. Bueno, también hay un libro en el cielo, que todo aquel que no se haya inscrito en ese libro es ilegal. Sépase bien que nadie que no esté legal va a entrar al cielo. Hay un libro que registra quiénes pueden entrar, porque va a estar el nombre de la persona en ese libro. Si su nombre no está inscrito en ese libro, Jesús llegó a decir, cuando los discípulos se gozaban y se reían de alguna cosa, Jesús le dijo: mira, regocíate de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Fue Jesucristo quien le dio valor a que ese nombre, el nombre de usted, el nombre mío, pueda estar inscrito en ese libro, el libro de la vida. Porque hay un libro que es recordado delante de Dios, el libro de la memoria, el libro de la vida. ¿Sabe cuánta gente está inscrito en algunos partidos políticos? Pero el partido político no te puede salvar. ¿Sabe cuánta gente está inscrito en su nombre en algunos lugares? Nada de eso te puede salvar.
El único que te puede salvar se llama Jesucristo. Si lo recibes en esta noche, lo recibes en tu vida. Un hombre puede estar inscrito en el libro. Como no leemos la Biblia, como no sabemos muchas veces qué es lo que dice la Biblia, a veces no entendemos. Pero yo lo reto para que usted lea su Biblia. La Biblia no vuelve loco a nadie. Vuelve loco al ser humano la droga. Vuelve loco al ser humano el alcohol. Vuelve loco al ser humano la brujería. Vuelve loco al ser humano andar con 2, 3, 4 mujeres porque te produce enfermedades. Mire, hay jovencitas, hay damas que dicen, porque tienen un buen cuerpo, yo soy la más riquita, yo soy la más hermosa, pero ignorando de que muchas veces uno va a pasar los años y puede perder ese cuerpo, puede perder esa figura. Alguien decía que nada. ¿Por qué usted cree que las mujeres se están operando? Porque la figura se pierde. ¿Por qué usted cree que hay muchas mujeres que se quieren operar y se quieren hacer? Porque la figura se pierde. Va a pasar los años y va a perder tu figura. Y puede que el hombre que te prometió amor eterno ya no quiera saber nada de ti porque perdiste la figura y está viendo otra figura. Pero sépase bien que para Cristo no importa cuánta figura tú la puedas perder, Cristo te va a seguir amando. Señor. El mismo hombre que le prometió amor eterno a una mujer, hoy me duele porque el femicidio aquí en Panamá se ha desatado. ¿Saben cuántas mujeres que un hombre le prometió amor eterno que le dio hasta que la muerte nos separe? Y ese mismo hombre se levantó levantó un cuchillo, levantó un arma de fuego y acabó con la vida de esa mujer. Mire, dama, usted que puede escuchar, usted que en un momento dado, sépase bien que tiene que tener los ojos abiertos. ¿Con qué hombre usted se va a meter? Porque ese mismo hombre que le prometió amor eterno le puede también quitar la vida. Que Dios le ayude. Vamos a hacer una pequeña oración en esta noche. Una oración que puede cambiar el destino de su vida. Usted decide si necesita a Jesucristo o no lo necesita. Yo no lo puedo obligar y Dios tampoco. Pero si usted necesita a Jesucristo como su Salvador, Cristo le va a ayudar. Amén. Cristo me ayudó hace muchos años atrás. Y yo le puedo decir que vale la pena servir a Dios. Que vale la pena honrar a Dios. Que Cristo sí cambia. Mira, hermano, sépase bien, morador de esta barriada, Cristo sí cambia. Yo no sabía nada de Dios, no conocía a Dios. Y cuando comencé a meterme con Dios, a conocer a Dios, ha sido lo mejor. Porque incluso hasta mi manera de vestirme, mi manera de hablar, mi manera de conducirme, mi manera de ser, mi manera de tratar a la gente, todo eso. Mire, Cristo viene a cambiar la vida del ser humano. Den un aplauso a Dios, hombre. Usted está viendo cómo se está gozando el hermano Don Ole. Porque Cristo sí cambia. Amén. Quiere hacer una oración. Si usted necesita a Cristo, el cual yo le estoy predicando, usted puede repetirla conmigo en esta noche. Diga conmigo ahí donde usted está, en alta voz. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te pido perdón por toda falla, por todo error. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a perseverar en tu camino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga en esta noche. Que la paz de Dios esté sobre cada uno. Y recuerde, Cristo le ama y nosotros también. Que tengan una excelente noche y que Dios bendiga a cada uno de su familia. Bendiciones.